Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa para que se queden a mirarlo, porque está dedicado a los chicos, a la pediatría. Vamos a hablar del cuidado de los ojos, de la infancia y del cuidado de los dientes. Son dos lugares, tanto el oftalmólogo como el odontólogo, que muchas veces los chicos tienen resistencia a ir. ¿Me acompañan? Bienvenidos al primer bloque de A la Vista y como lo anunciamos en la presentación, dedicado a los chicos, así que tenemos con nosotros una oftalmopediatra que es una profesional de excelencia de nuestro medio, la doctora Alejandra Tártara. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Muchas gracias, Amalia, por la invitación. Te voy a presentar, Ale. Bueno, La doctora Tarta es médica oftalmóloga, especialista en oftalmología infantil y es la jefa del servicio del Hospital Ricardo Gutiérrez. ¿Quién no conoce al Hospital de Niños aquí en Buenos Aires, no? sí, y además este año estamos cumpliendo 150 años de su fundación. 150 Sí. años. Fue el primer hospital pediátrico en Latinoamérica. Y también me gustaría aprovechar el programa para rendirle un homenaje a quien fundó la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, la doctora Angélica Damel, que hace muy poquito nos dejó y que debe seguir curando ojitos de niños allá arriba. Sí, una Eh, gran referente. Fue la Total, primer presidenta mujer mujer, de la sociedad. mujer, tal cual. Eh, Alejandra, contame, ¿por qué elegiste hacer oftalmología infantil? Uf, bueno, mi padre era pediatra ¿Sí? y siempre decía que trabajar con niños era un privilegio. Ujú. Y bueno, yo quería trabajar con niños y él me dijo, busca una especialidad. Y yo quería que fuera quirúrgica y clínica. Y la oftalmología y todo lo que tiene que ver con el sentido de ver a través de los ojos me parecía algo súper interesante. Sí. Y también haciendo el medicato, cuando pasaba algo en un niño, todos opinaban salvo que le pasara algo en el ojo. En la guardia los pediatras resolvían casi todo, Ah, menos el tema oftalmológico, porque decían que de eso solo tenía que venir el especialista. Y eso me llamaba mucho la atención también. claro, Como que era un santuario. sí. Y más o Y menos, algo de ¿no? eso hay, sí, Más o menos eso. sí. Es así. ¿Y a qué edad debería un niño hacer la consulta oftalmológica? Bueno, en realidad ya antes se iba al oftalmólogo cuando había un problema Ujú. y desde hace tiempo la Sociedad de Oftalmología Infantil planteó una serie de screening para detectar, para hacer un diagnóstico precoz antes de que aparezca el problema. Claro. Ese screening es un examen en el recién nacido, en el primer trimestre. Luego, de acuerdo al seguimiento del pediatra, evaluar si a los 6 meses o al año es necesario otro control. Luego a los 3 años y luego para el ingreso escolar. Y a partir de ahí, dependiendo de cada niño, de si tiene patologías, antecedentes familiares, hoy por hoy el tema de las pantallas, del Ujú. incremento de la miopía, hace que regularmente, una vez por año, sea de buen proceder hacer un control en los niños. Tal cual. Entonces, no está mal repetirlo, es cuando nace, Sí, a los 6 meses, al año y al ingreso escolar. sí. Eso está legislado, tiene que ser así. Y hablando siempre de un niño sano, ¿no? Sí, es en realidad la sociedad sugiere que sean esos controles Ok, periódicos. El pediatra está muy atento, sobre todo haciendo reflejos rojos o escuchando lo que la madre le comenta en relación a lo que ve o en el colegio también, pero siempre digo que es mejor tener la sala de espera llena de chicos sanos y no de sí. patología, porque la prevención es lo más importante. Sí, en todo sentido en la medicina. ¿Y qué, Sí. qué problemas podemos detectar en esas primeras consultas? Bueno, el fondo de ojos de recién nacido es fundamental porque no se estudia cuánto ve, porque es bastante rudimentaria la visión en un recién nacido, pero sí que el ojo se haya formado anatómicamente bien Ujú. durante los 9 meses de embarazo. Claro. Y entonces hay patologías como por ejemplo una catarata congénita que puede detectarse a tiempo y resolverse
y evitar una ceguera que es totalmente prevenible. Claro, ¿Mm? sí, sí, sobre todo con una catarata que se puede operar y tener un niño que desarrolle una buena visión, ¿no? Sí, pero eso debe ser, si es congénita, en las primeras semanas de nacido, Ujú, porque hay una ventana de oportunidad para aprovechar y para una recuperación full de la visión de ese niño. tal cual. Lo importante es que el ojo del niño, cuando nace hasta los 8 años, hace todo un recorrido. Entonces, estos controles son importantes para detectar que cualquier noxa que interfiera en este recorrido, que es muy exponencial, Ujú. no determine un stop en el crecimiento o en el desarrollo visual que sea irreversible, más allá de que cuando sea adulto pueda haber cirugías de alta tecnología que lo puedan ayudar. Claro, pero lo que siempre le decimos a los papás, lo que el cerebro no aprende a ver es muy difícil de recuperar. ¿Y cuál es la urgencia? ¿Qué podemos ver en casa a un niño pequeño y ser una urgencia para llevarlo al oftalmólogo? Bueno, la leucocoria o la pupila blanca es algo muy importante. Siempre le decimos que la pupila es un espacio virtual, que es lo negro central en el ojo, siempre tiene que ser negro. Si le ve algún tono grisáceo o blanquecino, tiene que consultar de forma inmediata. Ujú, También un ojo rojo puede ser algo sumamente banal, como una conjuntivitis que se sí, autolimita y se cura en días sin necesidad de que intervenga a veces un profesional, o puede tener que ver con una inflamación intraocular, con un proceso infeccioso o autoinmune que requiere del control y del tratamiento porque en caso de dejarse desatendido sí, puede traer complicaciones muy severas. sí, muy graves. Sí, hasta Ot- llevar a la ceguera, ¿no? Exactamente. El estrabismo agudo, muchas veces ahora con el uso de dispositivos, la convergencia tan exigida porque lo colocan muy cerca, puede generar un estrabismo agudo que puede ser un tema de acomodación y de espasmo de la acomodación, pero también muchos procesos neurológicos se pueden manifestar con un Claro. estrabismo agudo. Claro, si un niño de golpe comienza a desviar los ojitos, no es algo que digamos, bueno, ya se le va a pasar No, solo porque vino solo, no, no, hay que hay hacer que la consultar, consulta, hay que consultar. hay que hacer la consulta. Sí. ¿Y qué problemas que tenga la familia, antecedentes familiares, hacen que nosotros tengamos que seguir de cerca a ese niño? Siempre nosotros decimos que cualquier problema que haya surgido de niños en la familia, porque cuando Ujú, preguntamos antecedentes dice la abuela tiene glaucoma claro, o tiene catarata, pero sí, hay un grupo etario para cada cosa. Si los padres o los tíos ujú, o alguno de los abuelos tuvo problemas desde muy pequeño con disminución de agudeza visual, con estrabismos o con enfermedades sistémicas, ya sea em, de todo tipo que pueda haber ocasionado un daño en el niño, es importante tenerlo en cuenta. claro, tenerlo presente, ¿no? Mm. ¿Qué consejos le darías a los padres que llegan hasta la puerta de la sala de espera, la puerta del consultorio, y el niño comienza a hacer un berrinche y no quiere entrar al oftalmólogo? Bueno, en realidad no es un consejo, es tener la habilidad de poder entender que hay un miedo, un desconocimiento, una situación particular en donde uno tiene que bajar al nivel del niño y Sí, tratar de convencerlo o seducirlo de manera tal de que entienda que nada malo le va a ocurrir en esa consulta. claro. Muchas veces los adultos le temen a los ojos. Le tienen miedo a cualquier enfermedad o cualquier accidente que se ocasione con el ojo de por medio. Y yo creo que a lo mejor eso también se le transmite a los chicos, ¿no? Eh, sí, los adultos, los niños conviven con los adultos, con nosotros, entonces claro que eso puede generar este miedo o esta ansiedad. Pero comentábamos con la odontóloga que va Sí, en este programa también conmigo, que muchas veces el adulto sigue poniendo, sigue haciendo
su rol de parenteral poniendo afuera el límite. Si te portas mal, el doctor te va a pinchar. Es cierto. O Es viene una cierto. inyección, siendo que uno tiene que ser responsable de la crianza y de poner los propios límites. Entonces cierto hay lo que veces vos que hay decís. miedos infundados y que los chicos entran con recelo al consultorio. Sí, tal cual. Y hablando de límites, ¿es sencillo ponerle límites con las pantallas? No, no es sencillo porque estamos los adultos interpelados y los niños también. Ujú. Estamos en un momento bastante crucial en donde ya lo vincular, todo lo que es la reunión, el contacto, está dejado de lado la calidez del vínculo Sí, por la frialdad de un dispositivo es así. en donde tenemos que estar atentos como sociedad a ver si seguimos permitiendo que eso avance o ponemos algún límite. A veces les digo, hay que limitar las horas de pantalla, de videojuegos, y los padres me dicen, no, pero él juega en línea con otros amigos, como que no Claro. está solo. Y confunden lo vincular, esto de estar Sí, sí, juntos, de sí. mirarnos, de poder interactuar, con la interacción de una pantalla que es completamente distinta, Totalmente en diferente. donde lo que te pasa, las emociones, los miedos, te quedas solo. Y a uno como adulto le pasa eso con un Sí. dispositivo. Es cierto, Alejandra. Muy buena la reflexión final de estar más tiempo juntos, más tiempo al aire libre y menos Es con las que pantallas. como adultos tenemos la responsabilidad de nosotros cuidar eso en nuestros niños, establecer áreas de no celular, la mesa del comedor, proponer deportes o juegos al aire libre, muchas medidas higiénico-dietéticas para disminuir el uso de pantalla en los niños. Muchas gracias, Alejandra. A vos. Nos despedimos de la doctora Alejandra Tártara. Vamos a una brevísima tanda y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y hoy vamos a hablar de la odontología, pero la odontología en niños. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Elsa Noemí Laiker. Gracias, Mimi, por estar con nosotros. Gracias, Amalia. Encantada de venir a tu programa a compartir un poco de lo que sabemos de los niños y ayudar a los papás. Sobre todo eso, ¿no? Así Te es. voy a presentar, Mimi. La doctora Laiker es odontóloga, recibida en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en prótesis dentobucomaxilares. Mimi, ¿a qué edad recomendás la primera visita al odontólogo? Y la primera visita se recomienda alrededor del año o cuando sale los primeros dientitos de los chicos. Ajá, los primeros dientitos de leche. Así es, porque nos va a dar como la posibilidad de intercambiar con los papás de qué forma poder limpiarlos. Para esos bebés existen como unos deditos de silicona, porque tienen muy poquitos dientes, 1 o 2, y para no lastimarlos, con esos dientes, con ese dedal, podemos cepillar las encías, empezar a enseñarle cómo limpiar con una gasita esos dientitos que apenas están apareciendo Sí. sin lastimarlos. Y sobre todo empezar a hablar con los papás el tema de hábitos, porque ya entre los 6 meses y 1 año esos nenes, esos bebés empiezan a comer y empezar a tener cuidados con sobre todo la mamadera, el azúcar, de no incorporarlo a esa mamadera, sobre todo cuando esos chiquitos se quedan dormidos. Claro. Entonces empezar a darle algunos tips para que ellos empiecen a estar atentos a esos chiquitos tan chiquititos. Y ahí, además de los hábitos alimentarios y la mamadera, yo creería que también hay que enseñarles el dedo, ¿no? Porque ¿cuántos chicos ves vos que no aceptan el chupete, pero que están con el dedo pulgar en la boca continuamente? Así es. O sea, si tenemos que elegir entre algo para ayudar a ese bebé en esos momentos de angustias, es preferible antes que el dedo o la succión del dedo, un chupete, porque Claro. ese chupete podemos elegir el tamaño adecuado para ese Claro. bebé, que sea anatómico, pequeño, y tener la habilidad de que cuando lleguen los 2 años, 3 años, empezar de a poquito y con paciencia a sacarlo, a que sí. sean menos las horas. En cambio, ¿qué pasa? Cuando ese chico se acostumbra a la succión del dedo, Sí. me ha pasado de ver niños de adolescentes Sí. que no pueden dejarlo. Sí, ¿Y es qué cierto. pasa? Ahí empiezan las deformidades en el paladar, Sí. en los dientes. Estamos viendo un video, por eso me distraigo, muy lindo, el consultorio lleno de chicos. ¿De qué Sí. se trató este video? Bueno, nos convocaron junto a mi esposo del colegio donde van mis hijas, el Dante Alighieri, a traer a 2 salitas de 3 años, eran casi 60 niños Ay, qué que nos lindo. visitaron. Para muchos era su primera vez al consultorio. Sí. Entonces, bueno, que ellos les pierdan el miedo y que sea un espacio, por eso lo preparamos con globos y con sorpresas para ellos, Sí. que sea Qué su primer lindo. consulta sea un juego, ¿no? Que no sea algo traumático, sino que siempre la primera consulta la hacemos que ellos exploren el consultorio, qué es el suctor, cómo anda la turbina, que a veces el ruido les genera un poco de miedo, Claro. y ver que si la ponemos en el dedo no pasa nada. Y después cada uno vino con su cepillo y su espejito, Ah. y ahí practicamos un poquito explicándoles a las maestras, porque estos nenes hacen doble jornada en el colegio. Sí. Entonces el cepillado después del almuerzo lo efectúan con las maestras. Entonces les explicamos a las maestras y a ellos de qué manera hacerlo en forma sencilla pero eficiente. Porque son nenes muy Qué- chiquitos, de apenas 3 años, donde sus destrezas son más limitadas. Claro, pero lo importante de que no tengan miedo de ir Miedo. al odontólogo, ¿no? Así es, sí es. Por eso siempre les decimos a los papás que esa primer consulta sea como algo para que ellos se familiaricen y se encuentren cómodos, y que no sea algo traumático por una experiencia Traumático. cuando van con dolor, que es distinto, ¿no? Por los miedos que Totalmente, traen sí, o una son... urgencia, Ujú. ¿no? ¿Hay alimentos que son amigos de los dientes y otros que no? Claro, por supuesto. Siempre los amigos de los dientes van a ser todo lo que sea los lácteos, las frutas, el queso, las verduras.
Y siempre hay que tratar de restringir o ser mucho más cuidadosos con todo aquello que tenga azúcar. Ujú. Las golosinas, que hoy vienen de los cumpleaños con bolsas gigantes de Es cierto. golosinas, entonces hay que tratar de minimizarlas o ponerlas en momentos claves donde decís, bueno, hoy negociamos que comes una golosina, pero el cepillado de la noche no se puede negociar y tiene que sí o sí hacerse. Ujú. Entonces, hacer como un balance, no restringir al 100% porque son chicos y algunas cosas quieren, pero ser muy cuidadosos en qué momentos darlo. Claro. ¿Y es muy difícil enseñarles el hábito del cepillado a la noche? Yo creo que es una rutina que como todo hábito tiene que ser acompañada por los papás. Entonces son chicos que copian lo que los papás hacen y si decimos, bueno, a la noche hay que, sí o sí, hay que ponerse el pijama y después ir al baño y hacer el cepillado, Ujú. acompañarlos, buscar algo que para ellos sea divertido. Hoy existen cepillos que tienen luces y que eso nos da la posibilidad que tienen un tiempo limitado y después esa luz se apaga. O poner una canción y decir, bueno, nos cepillamos hasta que termine esta canción y Ah, sabemos claro. que es el tiempo Ujú. adecuado y siempre en nenes menores de 8 años supervisar cómo lo hacen, porque por Claro. supuesto lo pueden hacer, pero a veces no de la forma más eficiente. Entonces, cuando lo terminan de hacer, ver que se hayan cepillado bien. Sí, como hacemos con el baño, ¿no? Porque Ujú. cuántos chicos hay que van, se mojan la cabeza y dicen, ya salí, ya Ya estoy salí. bañado. Este, De la misma todo eso requiere manera. la supervisión del papá, la mamá o el adulto responsable Responsable. que esté con el niño en ese momento. Y hay ayudas que podemos darle desde chiquitos a esos dientes que están creciendo, como flúor o alguna... Sí, lo que más se recomienda por ahí es la pasta con flúor, la pasta Ujú. dental con flúor, que viene de diferentes sabores para que ellos les sea agradable. Y además de la pasta que la hacen el cepillado diario, vienen flúor que lo hacemos en el consultorio con unas cubetitas que se hacen cada 6 meses a una concentración más alta y cuando ellos ya están un poquito más grandes, alrededor de los 8 años, que pueden hacerse un buchecito o un enjuague, también viene el flúor semanal, donde un día a la semana, que sabemos que a los papás les quede cómodo, decimos, bueno, hoy después del cepillado hacemos un buchecito con flúor, nos vamos a dormir, no tomamos nada para que eso quede actuando en la boca. Y Ujú. son herramientas que ayudan mucho en el crecimiento. Claro, claro que sí. Hay chicos que por traumatismos o en algún deporte pierden un diente. Este, ¿Qué diferencia hay si ese diente es de leche o ya es un diente permanente? ¿Qué tienen que hacer los papás? Sobre todo, bueno, en los dientes, primero calmar al papá, a veces más que al chico, Mm. en esa pieza dentaria que se cae, si es un diente permanente, que no va a tener, por supuesto, la reposición, siempre que se pueda, en el momento que ocurre el accidente, ponerlo o en solución fisiológica o en la misma saliva del chico y concurrir a una guardia cuanto antes para poder reimplantar ese diente. Ajá, No frotarlo, no lavarlo con un chorro de agua muy fuerte porque puede desprender las fibras que tiene y que pueden facilitar la inserción. claro, la implantación, Claro, sí. la implantación del diente. Entonces después se feruliza o bueno, hay distintas técnicas donde Ujú. puede preservarse ese diente permanente. Depende también en las consecuencias que vaya el paciente, ¿no? Claro. ¿Y si fuese un diente de leche? Y el diente de leche, en realidad la raíz que tienen es muy pequeñita y muchas veces ese diente no se puede reimplantar. Ujú. Entonces, eh, igualmente se lo guarda en saliva o en solución fisiológica y se concurre a la guardia para, si se puede, se reimplanta y si no, bueno, se hacen mantenedores de espacios, hay Claro. otros recursos como para que ese espacio se mantenga hasta que haya una erupción del diente Claro, permanente. eso es importantísimo Ujú. recalcarlo, que no porque sea un diente de leche, bueno, ya le va a crecer el permanente, hay que mantener el espacio, Por porque si no, supuesto. ese espacio hace que los dientitos vecinos se deformen completamente, ¿no? Así es, sí, hay que mantenerlo. Por eso también es que no solo en un traumatismo, sino que los papás de chiquitos estén atentos, bueno,
cómo muerde, si ven que el nene tiene una mordida invertida, si ven que tiene una mordida como muy hacia afuera del maxilar superior, Sí. si es atrésico, si, o sea, diferentes patologías que nos pueden decir, bueno, hay que hacer una consulta para poder tratar temas antes de que tenga una dentición totalmente permanente. Claro, y que los problemas, Son más solucionarlos graves. se pueden solucionar, pero que es mucho más complicado, ¿no? Así Y que es. lleva mucho más tiempo. Entonces, lo que dijo la doctora Laiker, la primera consulta cuando salen los primeros dientes para enseñarle a los papás a limpiárselos, cuando empiezan a comer, y después hacer algo que sea un hábito ir al dentista para que no tengan miedo, ¿no? Así es, sí, por supuesto, cada 6 meses hacer un control, Ujú. porque es preferible venir y que sea un paseo y que digamos está todo bien, en 6 meses puedes volver y hacer la topicación de flúor y nada Sí, más, a que un chico concurra con dolor y con todos los miedos que eso implica, tal tener cual. paciencia para que, bueno, ellos se dejen atender también. Tal cual. Muchas gracias, Mimi, por tu Bueno, dulzura, por la forma de explicar y les aseguro que así como la ven acá, así trata a los pacientes niños y también a los pacientes adultos. Gracias bueno, por haber estado con nosotros. muchas gracias por invitarme. Nos despedimos de la doctora Laiker y nos vamos. Se terminó el programa, así que nos vemos la próxima semana a las 17:30 aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.